Listo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Martínez, ingeniero de sistema y de profesión. Y en la masterclass de hoy vamos a ver Git y GitHub, partiendo desde los fundamentos hasta cómo montar repositorios directamente en la plataforma de GitHub. Entonces, con respecto a lo que vamos a ver en el día de hoy, tenemos los fundamentos, qué es y por qué lo necesitas saber, la instalación y los commits, los stain, las ramas y cómo esto se integra directamente al GitHub. En este tipo de fundamentos y de implementación voy a intentar usar analogía, pero la idea es que este curso se mantenga 100% funcional. O sea, en reiteradas ocasiones voy a moverme entre la consola, entre la presentación, manteniendo y asumiendo que las personas que me están viendo saben de terminal, saben de Bash, saben de NBIN y tienen ciertas nociones de programación. Por lo anterior, el proyecto final consta de una subida de un portafolio, pero no necesariamente tiene que ser lineal. Desde su casa pueden desplegar un portafolio o pueden subir cierta cantidad de archivos que haga una alusión de peso en correlación al proyecto final. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hay compañeros que literalmente me están comenzando en el mundo de la programación, así que no saben qué es BAS o una consola, por así decirlo. Así que no sé cómo vas a hacer para hacer que ellos entiendan un poquito más. Excelente. Bueno. Eh, para no entrar tanto en detalles, esta es la consola. Dentro de la consola hay varios comandos que nosotros vamos a implementar, que no es quizás tan necesario que se lo aprendan a cabalidad, puesto de que yo les voy a enviar una guía. Pero hay comandos básicos como cd, que es un comando que nosotros implementamos para movernos entre los directorios. Hay un comando que se llama bin, que es dentro de la terminal, nosotros como previsualizamos los archivos y a manera, también está cat, que a diferencia de Nevin, no lo estamos previsualizando, pero solamente en cuestión de simplemente lo que tiene dentro, o sea, el contenido. Que a diferencia de bin, nosotros ya podemos modificarlo. Adicional, otro comando que vamos a utilizar de bash es el comando hecho. Que el comando hecho, nosotros podemos escribir líneas y guardarlo en diferentes archivos con las diferentes extensiones. Por ejemplo, hola.txt, entre otros comandos. Como destacó el compañero, bueno, en caso de que no sepan tanto de acerca de este tipo de comandos, antes de yo utilizarlos, doy una breve descripción y continuamos con la clase. Entrando un poco en materia, ¿por qué necesitas Git? Normalmente, antes de Git, los programadores, ¿qué era lo que hacían? Se enviaban el código por una tarjeta, por una USB, algunos por un CD, otros se lo compartían por blog de notas, otros directamente dentro de WhatsApp, copiaban, pegaban el código. Pero en síntesis, cuando ya están trabajando en cantidad de proyectos bastante grandes, lo normal es que, por ejemplo, se los compartan con zip. Entonces está el típico proyecto final sí, proyecto final 2.0 sí, este sí es el que es, Diosito ayúdame punto cero sí, entre otros. ¿Esto en qué se traduce? En un caos total y en una confusión y en un riesgo de pérdida bastante grande. ¿No les ha pasado que cuando envían un código por WhatsApp, un código, una pequeña función, un HTML, un código en Python, un pequeño script, cuando hay comillas simples, cuando hay ciertos caracteres, estos caracteres tienden a integrarse directamente en un WhatsApp? Entonces, cuando uno copia y lo pega directamente en el editor de código, normalmente se pierde demasiada información. Adicional a todo lo anterior, cuando uno tiene un proyecto y luego, cuando uno lo está usando, excelente, todo está bien, yo sé cómo funciona, pero cuando vuelve después de 3 meses que no toca el proyecto, uno ve
esa cantidad absurda de versiones y uno dice, bueno, ¿y cuál es el proyecto que es? Para esto entra Git como un salvador. Git es un historial completo. Es un software que tú instalas directamente en el computador, por lo que es 100% offline. Colabora sin sobreescribir. Puedes colaborar con miles de personas en simultáneo. Hay repositorios grandísimos de, por ejemplo, programas que son open source que normalmente miles de personas lo usan. Y el 95% de las empresas en el mundo tech lo implementan. Así que Git no es simplemente un capricho para aprender, sino que en este mundo de tecnología es obligatorio. Entonces, entrando aún más en materia, yo quiero que piensen que Git es como una máquina del tiempo para el código. Es como el típico historial de navegación que nosotros tenemos en el computador, que es lo que nos dice nosotros qué validamos qué día y cuáles son los puntos que nosotros tenemos. Listo. En este punto, nosotros tenemos tres principales áreas. Tenemos un working directory, que es lo que ya todos los desarrolladores conocen, que es su código dentro de su equipo, dentro de su máquina y todo lo demás. Ahí trabajan, editan con sus editores, con sus entornos de desarrollo, con todo, todo, todo. Ahí está. Lo que normalmente hacen, eso es su medio de trabajo, su working directory. Ya el staging area, ya es tú cómo guardas esa información, cómo tú la almacenas. Una analogía un poco más práctica es, nosotros tenemos una caja y nos vamos a mudar. Nosotros actualmente estamos en una casa, entonces todos los elementos que están en nuestra casa son los elementos que alguna vez son de nosotros. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, cuando nos vamos a enviar a otra casa, que vamos en el camión de mudanza, nosotros lo guardamos en una caja. Todo lo que nosotros guardemos en esa caja, es el staging area. ¿Dónde entra el repositorio? El repositorio ya entra cuando nosotros cerramos esa caja, la sellamos y le etiquetamos. ¿Alguien intentó hablar? ¿Alguna pregunta, inquietud hasta por ahora? ¿No? Bueno, continúo. La diferencia clave entre Git y GitHub. Normalmente uno a veces les cuesta como diferenciarlo. Entonces la primera pregunta es, ¿Git y GitHub son lo mismo? Respuesta corta, no. Git, como ya lo había explicado antes, es 100% online, 100% local. Es un software que tú instalas en la computadora, ya muchos que lo tengan ya lo saben, y los otros ahorita lo instalamos. Y GitHub es simplemente una plataforma web en la nube donde se almacenan todos esos repositorios de Git. Es sencillo, aunque GitHub tiene interfaces visuales, es mucho más intuitivo porque puedes hacer cosas. ¿Puedes usar Git sin necesidad de usar GitHub? Sí lo puedes hacer. ¿Puedo usar GitHub sin usar Git? No lo puedes hacer porque ya GitHub es donde almacenas todo lo anterior. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, Bueno. Bueno, para los que no lo han instalado, aquí está más o menos cómo poderlo instalar. Para los usuarios de Windows, que puede que sea la mayoría, es sencillamente por acá, colocan el link y el link se lo envío por acá por el chat. Ahí lo tienen. Y acá le debe aparecer un botón de instalar para Windows. Voy a esperar unos 10 minuticos aproximadamente. Si tienen alguna duda, inquietud con la instalación, pueden hacérmela saber. Levanten la mano los que van a seguir la sesión online, los que van a hacer los ejercicios y van a hacer la instalación, o también
¿Quiénes ya tienen Git instalado? Ok. ¿Alguien está instalando Git ahora mismo? Sí, yo la estoy instalando. Dale, Juan, porfa, nos dejas saber cuando termine la instalación para más o menos tener en cuenta el tiempo, ¿vale? Claro que sí. Listo, Resai, también. Anotado. Oh, Resai, ¿tú estabas diciendo que lo estás instalando o tienes alguna pregunta? No disculpe, es que no sé si de pronto alguien le está instalando en Windows para que muestre el proceso de instalación, porque hay unos compañeros que no tienen computador. Para cuando vean el video no se vayan a confundirse o algo. Esa es la O lo que sugerencia que pasa es que tenía. creo que ya Jesús tiene instalado Git en su computadora, eh, pero nada, es una instalación sencilla, simplemente ejecutar el comando, instalarlo y los que tengan problemas cuando lo estén instalando, que tengan el computador, pues simplemente nos contactan, ¿vale? Gracias, Resai. Felipe. Tengo una pregunta para Jesús. ¿Qué problemas podría haber en la instalación? No sé, tipo, ¿qué podría salir si no se instalaría? ¿Sí me entiendes? Bueno, principalmente pueden haber dos problemas. El primero es que las variables de entorno no se asocien correctamente en la instalación, y ahí habría que meterse en las variables de entorno y validar cómo fue esta intervención. Y la segunda es que normalmente la gente lo instala y tiene una terminal abierta, entonces no se actualiza enseguida, tienes que cerrar la terminal para que luego se te actualice las variables de entorno dentro de esa terminal. Listo, ya terminé la instalación. Exacto, como dice Andrés Puello, tienen que ir directamente en Source y en el Bash, pero eso es más que todo, bueno, en la mayor parte del tiempo, eso sucede con usuarios Linux. Bueno, ya que lo tienen instalado, ahora procedamos a ver si efectivamente se instaló correctamente colocando este comando: git barra media versión. Le debe de aparecer la versión que tienen instalada. ¿Esta versión es la última? No. ¿Es necesario tener la última versión para poder seguir el tutorial? No. ¿Les apareció en la versión de Git o todavía les apareció algún tipo de error? Manden un emoji, ya, está bien. Perfecto. Bueno, ahora viene lo un poquito, y entrando en materia con códigos un poco más complejos. Ya veremos directamente uno cómo le dice a Git quiénes somos nosotros, cómo nos prácticamente le decimos: mira, este es mi nombre, este es mi correo, alguna cosa, cómo soy yo. Inicialmente validamos con este comando que es git config list. Con este comando nosotros lo que validamos son las configuraciones que nosotros tenemos existentes. Para temas de practicidad del curso, vamos a configurar eh, el nombre y el correo.
que es lo que normalmente uno valida en este tipo de configuraciones. Entonces uno coloca git config barra media global, coloca user y lo que nosotros vamos a colocar. En este caso, primero el nombre. Por eso colocamos name. En name vamos a colocar un nombre diferente. Bueno, por lo menos yo, para que sea un poco más práctico, voy a colocar solo Jesús. Guardamos, validamos nuevamente con git config para ver si efectivamente se actualizó. En efecto, sí se actualizó. Entonces ahora pasemos con la configuración del email. Ya colocamos user, email y colocamos un correo diferente. Jesús arroba Jesús Martínez.me. La idea, y si tienen alguna duda, no es para que coloquen esto. Lo normal es que ustedes coloquen, obviamente, su nombre y obviamente su correo electrónico. Bueno, explicando más o menos la estructuración del comando, tenemos que git, que es lo que se te pone cada uno de estos comandos, la configuración, que es lo que uno está configurando internamente. Si uno ya tiene un problema, coloca git config o quiere saber más información, coloca help. Y directamente acá le aparece toda la configuración que uno puede llegar a tener. Que en este caso, uno que puede actualizar el nombre, la sinapsis, la inscripción, absolutamente todo. Aquí está la información por si acaso desean estudiar un poco más a fondo de qué son los puntos a poder configurar en esta parte. Ahí aparece todo. Entonces limpiamos la pantalla y ya. ¿Qué hicimos ahí? Nos configuramos nuestra identidad en Git. Ahora, antes de pasar a la otra sesión, me interesaría saber si ya todos tienen cuenta de GitHub. ¿Alguien de los que está acá presente no tiene cuenta de GitHub o todos la tienen? Porfa, levanten la mano como si fueran a preguntar. Los que tienen cuenta de GitHub, levanten la mano como si fueran a preguntar, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No la bajen, no la bajen. Ok, casi la mayoría no tiene cuenta de GitHub. Bajen la mano los que tenían cuenta de GitHub. Bajen la mano. Listo. Ahora levanten la mano los que quieren crear la cuenta de GitHub ahora mismo. Levanten la mano los que tienen el computador y son capaces de crear la cuenta de GitHub ahora mismo. Jesús, entonces continúa, ¿vale? Listo. Bueno, ahora nosotros vamos a entrar en materia con los comandos, un poco, no de GitHub enteramente, sino mayormente de Bash y de terminal. Así que en este punto espero que tengan bastante atención y en caso de que no haya sido bastante claro o vaya un poco corriendo, por favor háganmelo saber y si tienen una duda, no duden en preguntar. Bueno, inicialmente uno de los primeros comandos y más importantes de Bash básico es mkdir. Tras este comando, crear una carpeta. Antes de crear una carpeta, primero vamos a ver dentro del directorio donde nosotros estamos, llámese directorio, la carpeta donde están los archivos, con un ls. Podemos observar que actualmente el directorio está vacío. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Un mkdir, como nosotros queremos que se llame el curso, en este caso yo creo que se llame eh, curso GitHub
y ya creamos la carpeta. Nosotros, ¿cómo validamos que creamos esta carpeta? Utilizando nuevamente el comando de ls que valida todo el contenido de la carpeta o fichero. Acá lo tenemos. Entonces, ya creando esta carpeta, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ingresar dentro de esta carpeta. ¿Cómo ingresamos? Con el comando cd y el nombre de la carpeta, GitHub curso integrado. Entonces, limpiamos la terminal y ya tenemos la terminal limpia. Como la carpeta está nueva, tense en cuenta de que no tiene archivos, no tiene elementos. Tiene total 0. Y podemos observarlo. Entonces, nosotros vamos a utilizar el primer comando de Git que normalmente uno utiliza para crear mayormente decirle a Git, mira, esta es mi carpeta, todo lo que esté dentro de mi carpeta hace parte de mi proyecto. El comando se llama git init. Vemos con un ls y acá vemos algo importante. No pasó nada, no hubo cambios, pero sí creó algo. Creó una carpeta oculta que la vemos con lsla, en el cual es un archivo oculto de Git. Nosotros ya al tener el archivo de Git, ya tenemos el control de versiones en esta carpeta. Una posible pregunta. ¿Es necesario crear una carpeta desde cero para nosotros poder efectuar este comando y poder tener Git en nuestro proyecto? Respuesta corta, no. Uno en un proyecto ya existente, uno perfectamente puede colocar git init y luego hacer un remote, ya lo veremos más adelante, para poder integrarlo en el archivo de versionamiento que es git y posteriormente desplegarlo. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Mal? ¿Regular? Ok, vamos a limpiar nuevamente la pantalla. Y vamos con uno de los comandos más vitales que tiene Git, que se los recomiendo que lo usen prácticamente que para todo. No importa qué hagan, siempre úsenlo. El comando es git status. Ese es el estado del Git, de lo que nos muestra. Ahora vamos con un comando un poco más interesante, que es un comando que te muestra cuáles son los cambios que tú le hiciste a un archivo o un conjunto de archivos en conjunto. El comando en cuestión es git diff. Este comando nos permite ver si agregamos líneas, eliminamos líneas, que eliminamos, cómo lo hicimos, ahí lo tenemos. Bueno, limpiamos nuevamente la pantalla y continuemos. Ya ahí creamos nuestro primer repositorio local. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer cambio. Nuestro primer cambio se consta de crear un archivo, agregar ese archivo al staging y luego crear un commit. Que un commit es un punto de anclaje que tenemos acá. Ok. Entonces, primeramente, con el comando hecho, vamos a crear un archivo que es hola git. ¿Cómo se va a llamar el archivo? readme.md. Así se llama. Nosotros podemos verlo, claro, lo podemos verlo con el comando cat o el comando bat. El comando bat habría que instalarlo, pero podemos utilizar directamente el comando cat que viene por defecto en la mayoría de los dispositivos. Entonces ponemos cat y colocamos el nombre readme.md. Nos muestra el contenido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir ese contenido, el styling. Pero antes de añadirlo, hay un punto muy importante a tener en cuenta. Cuando uno coloca el git add, nosotros podemos utilizar el punto.
El punto es una mala práctica. Con este punto nosotros ¿qué traemos? Traemos todo lo que está en el directorio, absolutamente todo. Archivos de contraseña, validaciones, absolutamente todo lo captamos. La mejor práctica posible es nosotros añadir individualmente los elementos. ¿Cómo lo añadimos individualmente? En este caso nosotros creamos readme.md. Entonces nosotros creamos, colocamos acá el add y acá colocamos el readme.md. Pueden haber varias preguntas. ¿Puedo agregar ficheros? Sí, los puedo agregar ficheros. ¿Cómo puedo agregar un fichero? Por ejemplo, un frontend y la barra que indica que es un fichero. Podemos agregarlo. ¿Podemos agregar más de un archivo? Claro, podemos agregarlo. Podemos agregarlo con simplemente un espacio, ni siquiera una coma. .py. Ahí lo podemos hacer. Una buena práctica y un plus que les doy es siempre crear un archivo git ignore. Antes de crear el archivo git ignore, vamos a ponerlo en práctica creando otro archivo. Otro archivo de práctica. Hecho. Le damos un print. Hola mundo. Main.py. Acá visualizamos el archivo main.py y vemos el contenido del archivo. En efecto. Entonces acá limpiamos y colocamos el comando mágico que les dije, que prácticamente es vital, que es git status. Ahí nos dice que nosotros agregamos archivos y que tenemos que agregarlos para luego hacerles un commit. Vamos por parte. ¿Les había comentado de un archivo git ignore? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, observar que estos son los dos archivos que me solicita Git que tengo dentro de mi equipo, que lo más probable sea que yo sea los que vaya a pasar. Entonces, para eso nosotros creamos el archivo git ignore. En el archivo git ignore y como buena práctica, ahí colocamos absolutamente todos los archivos, los ficheros que nosotros no vayamos a utilizar para poder para que cuando yo haga el commit o haga una add no se me copien quizás por error. Por ejemplo, yo le puedo colocar un punto o directamente le puedo colocar la carpeta, pero a veces dentro de la carpeta hay archivos que yo tomo de referencia. ¿Cómo así? A veces yo tomo archivos que, por ejemplo, yo tomo un tutorial en YouTube, lo planto acá y yo no quiero que ese archivo se vaya viendo porque es un archivo que yo nada más meramente usé de referencia. También el archivo de la contraseña y para los que usan agentes inteligentes para programar como Antigravity, Curso, entre otros, ¿no les ha pasado que cuando utilizan este tipo de agentes les agrega un README por cada funcionalidad que efectúan? Entonces, si le colocan 50 funciones, le aparece a cada una de las funciones un README diferente. Entonces, eso al final del día son como 5 README que prácticamente son innecesarios porque ese README nos sirven a nosotros como desarrolladores, pero a veces esos README se sobreescriben. Y lo normal es de todo el proyecto o de la funcionalidad en específica, nosotros crear este tipo de archivos donde nosotros expliquemos cómo se elaboran. Por ende, nosotros creamos el hecho. Dentro de ese archivo de gitignore vamos a colocar el archivo main.py, que es el archivo que nosotros no queremos que se envíe a GitHub, ni siquiera que se guarde. Entonces colocamos el gitignore. Lo guardamos y ahora cuando vayamos a un git status nuevamente, podemos observar que ya no te recomienda que haga ese guardado de ese archivo. Ahora lo que te dice es que, bueno, guarda el git ignore para que la gente cuando esté viéndolo ya también lo pueda apreciar. Ok, entonces vamos a hacer vamos a añadirlo localmente. Git add, colocamos un readme
.md, que son los archivos que nosotros tenemos, y el git ignore. Un espacio, limpiamos para verlo mejor y vemos el status. Y aquí ya todos esos archivos se guardó. En caso de que hayan creado un archivo, hayan guardado un archivo y no quieran que ese archivo o de pronto se arrepintieron de agregarle una DD, ustedes podrán eliminarlo. Aquí le aparece el comando. Un git rm barra media caché, el nombre del archivo. En caso de que ustedes quieran limpiarlo todo, simplemente utilizan el comando git rm caché barra media r espacio punto. Con esto borran absolutamente todo. Entonces, de tal manera que si vuelven a colocar git status, les aparece como si no fueran guardado nada. Entonces lo guardamos nuevamente y ya lo tenemos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar nuestro primer commit. Para agregar nuestro primer commit, hay que entender que el commit es el punto de salvaguardado que tiene GitHub, que tiene Git, perdón. Entonces, este punto de salvaguardado, la máquina lo ve como un identificador, pero nosotros como humanos a veces no entendemos ese identificador o no sabemos a qué requiere eso. O sea, podemos verlo, pero no lo colocamos. Por eso nosotros le colocamos un mensaje alusivo que nos dé claridad de cuál es la rama de la cual es la donde nosotros estamos. En este caso es un git commit, colocamos barra media m y acá colocamos un añadir, agregar, readme, agregar readme, lo colocamos. Más adelante explicaré cuáles son las buenas prácticas de los commits, pero de momento tengámoslo así. Entonces ya luego que uno crea este commit, ya uno vuelve a hacer el git status, ve que está limpio. Entonces ahora viene uno de los comandos más utilizados, que es para ver el historial. El comando en cuestión es git log. Este de por acá. Acá podemos ver el identificador único que les comentaba y el comentario que nosotros le habíamos colocado. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Una duda, inquietud? Perfecto. Ahora vamos con el desarrollo en paralelo de la ramificación. Aquí es donde se separa la vertiente entre cuáles son los que realmente saben desarrollar en Git y cuáles son los que realmente aprendieron a usar Git en un tutorial X. Lo normal de ver a la gente principiante usando Git es que todo lo crean directamente en la rama main. Esto es una mala práctica. Esto solo funciona cuando está trabajando una sola persona y lo que quiere es no guardarlo en su computador directamente, sino guardarlo en la nube. Puede funcionar, no tiene ningún problema, pero en empresas pequeñas, grandes y medianas, no se trabaja así. Se trabaja ya directamente con tipos de ramificaciones. Ya uno tiene la rama main, que normalmente esta rama se refiere a la rama de producción, tiene la rama del future, que es lo que nosotros vamos a elaborar directamente esa nueva funcionalidad, ya sea arreglar un bug, agregarle un archivo, entre otras, y la rama del desarrollo, que es una rama alternativa que en algunos puntos puede ser deployada. Deployada que es puesta en internet para que la vean. Ejemplo, una página web
Ya la tenemos acá. Y cuando uno ya tiene estas tres ramas, por lo menos la rama de la funcionalidad funciona, en el desarrollo funciona, ya nosotros lo que tenemos que hacer es añadirla a la rama del MIME. Una analogía de lo que se puede hacer, porque quizás esto es un poco confuso, es en la serie de Loki, de Disney Plus. Uno tiene la rama de la sagrada línea. Esta sagrada línea vendría a ser la rama principal, la rama de main. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una nueva funcionalidad, que vamos a crear una nueva ramificación, nosotros de esa rama principal partimos un punto y desde ese punto nosotros guardamos todo el contenido y vamos a efectuarlo. La rama de desarrollo es una rama alternativa que no es la rama principal, pero es una rama que también se utiliza para el desarrollo, que es una rama que normalmente los desarrolladores lo utilizan para probar nuevas funcionalidades, que puede ser una beta, una alfa, que no es la original, pero se puede implementar para hacer pequeñas pruebas de concepto, para probársela a algunos usuarios en específico, entre otros. Y ya cuando esos usuarios en específico prueban esa funcionalidad, la validan, o ya directamente el Scrum Master o la gente que está en la cabeza lo valida, ya sinceramente se puede integrar como una funcionalidad propia del software. Más o menos eso es lo que pasa con las ramas. En Git podemos trabajar las ramas con varios comandos, que es el Git Branch, el Checkout, el Git Suite. Ya cuando uno tiene esos comandos, ya uno mira la rama, puede cambiarse la rama, puede borrar la rama, y ya cuando uno ya tiene todas las ramas creadas, ya uno puede hacer un merge, que es integrar las ramas, o un pull, que es tomar las ramas que están en la nube, colocarlas en local para tener un código lo más asincrónico posible. Entonces, vamos con la práctica. Disculpe, ¿tiene Jesús, alguna pregunta? sí, Jesús, yo quiero preguntarle a los asistentes si este concepto quedó claro, porque este es el concepto que marca la diferencia entre una buena práctica en utilización del Git y una mala práctica. Y esto es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo en equipo, como Jesús lo estaba comentando. Si tú estás trabajando solo y no te interesa mantener diferentes versiones de tu código y no quieres mantenerlas, tú simplemente escribes código en una rama que se llama main. Pero si tú necesitas cuidar la rama main, que casi siempre es la rama que se utiliza para el código madre o de producción, entonces tú creas lo que son los branches, como Jesús lo estaba indicando. Y lo que nos va a mostrar ahora es cómo puedes tú navegar entre esos branches, cómo puedes crearlos, cómo puedes cambiarte de uno a otro, etcétera, etcétera. Este concepto tiene que te quedar claro, ¿ok? Entonces, aprovechen ahora, muchachos, si tienen alguna pregunta, hagámosela a Jesús, porque esto es los basics, los fundamentals de todo lo que se viene de ahora en adelante. Entonces, esto tiene que quedar bien, bien, bien entendido y asimilado, ¿vale? Sin pena, recuerden, estamos aquí para aprender. Dale, Jesús. Listo. Bueno, inicialmente nosotros, aquí porque tengo la extensión y me aparece cuál es la rama donde estoy, pero en la mayoría de los computadores no aparece. Entonces nosotros primero, ¿cómo sabemos en cuál es la rama que estamos? Fácil. Colocamos un git y branch. Branch, colocamos. Ahí nos muestra git y estamos en la rama branch, en la rama main. Nosotros para crear una rama, nosotros utilizamos el comando checkout. Barra media B de branch. Procedemos con git checkout code
y creamos la RAM. Bueno, una muy buena práctica es nosotros saber cómo debemos de ramificar. Si nosotros, bueno, aquí me voy a saltarme un poco, está por acá, voy a saltarme un poco, pero esto más o menos es el flujo. Nosotros podemos crear una nueva funcionalidad, podemos crear una corrección urgente o podemos hacer una preparación para una versión que nosotros tengamos, que puede ser una versión realce, una versión estable, una versión de entre las otras. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que nos diferencia a nosotros de desarrolladores que no utilizan Git con poder y los desarrolladores que sí lo utilizan con fundamento? Que los desarrolladores que, por ejemplo, no saben este significado de la rama, porque los he visto, lo que hacen es colocar hola mundo, lo colocan de nombre de rama. Y eso cuando vaya a ser un PR, vaya a ser un pool o vaya a ir a un Scrum Master, vaya a ver la ramificación que tú creaste para ver esa nueva funcionalidad, lo que va a decir es, ¿esto qué es? Entonces, nosotros vamos a simular que vamos a agregar un login. Por ende, nosotros creamos una funcionalidad, feature, colocamos una barra, se pueden colocar, y la funcionalidad que yo voy hacer. En este caso es login, un login. Este comando, ¿qué es lo que hace? Me crea la rama y me pasa a la rama en caso de que esa rama no esté creada. Lo agregué con... Era una vez. Ahí está. En caso de que no esté creada. Ahí estamos. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí lo que hacemos es git branch y se pueden dar cuenta de que ahora estamos en la nueva ramificación que nosotros hemos creado. Si nosotros hacemos un ls, podemos observar que tenemos los archivos que teníamos en la rama principal, porque como dije, lo que hacemos es un punto de partida y hacemos una línea por abajo. Vienen preguntas, o que normalmente se pueden estar haciendo y si no se las hacen, bueno, ahí está, se las regalan. ¿Puedo crear ramas ilimitadas? Sí puedo crearlas. No puedo hacer y deshacer en las ramas y lo que yo haga no se ve afectado. La rama principal sí se puede hacer y de hecho esa es la funcionalidad. Esto es un entorno completamente aparte en el cual si, por ejemplo, borran todos los archivos, dañan literalmente el código, aquí no ha pasado absolutamente nada. Es cuestión de simplemente pasarse a la rama main o la rama de producción, borrar la rama esta de esta nueva funcionalidad y ya. Es que es prácticamente un borrón y un cuenta nueva. Entonces nosotros ahora vamos a proceder a hacer un nuevo archivo con el comando hecho. Acá colocamos prueba de información. Colocamos un eh, prueba.md. Este punto .md, para los que no conocen, es un archivo Markdown. Bueno, el archivo Markdown, bueno, aquí vamos a ingresar directamente con nbin prueba.md para que se contextualicen un poco, porque este es el archivo que prácticamente define todo. Este tipo de archivo prácticamente es el que define todo GitHub. ¿Por qué? Porque es el archivo de presentación. En este tipo de archivo es que uno presenta el proyecto, en que uno le hace una descripción al proyecto, por ende, aprender los comandos básicos o las etiquetas básicas de este tipo de archivo es bastante importante. A manera de un pasado rápido, así colocamos los títulos. Los títulos H1 y colocamos prueba de texto, por ejemplo. Acá colocamos los títulos, los subtítulos. Subtítulo.
Y así, como siguen. Ahí se pueden seguir los títulos, el título que le viene abajo, así sucesivamente. Entonces, de los subtítulos, también tenemos los archivos de lista, que son ítem uno, ítem uno, ítem 2, etc. Esto es a manera de un repaso rápido, no es necesario que se lo aprendan en estos momentos, pero siempre es bueno que tengan como esa visión. Entonces acá guardo el archivo y listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que veníamos haciendo anteriormente, que es agregar este archivo que ya creamos, agregarlo directamente al archivo de commit. Por ende, nosotros lo que hacemos es git add y colocamos el nombre prueba.md. Hacemos un git status y observamos que ya agregamos el nuevo archivo. Luego un git commit. En el git commit es git commit m feature, no sé si se escribe así, feature. Acá colocamos el archivo login, porque recordemos que estamos haciendo un login. Y acá colocamos lógica de inicio de sesión. Recuerden, siempre entre más corto sea, mejor. Aquí me extendí un poquito, pero todavía es válido. Lógica de inicio, para que sea más corto. Lo guardamos y adivinen qué pasa cuando yo me paso a la rama de main. Git checkout main. ¿Qué pasa? Yo coloco un ls y no me aparece el nuevo archivo que yo creé. ¿Por qué no me aparece el nuevo archivo que yo creé? Porque para esta rama aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que voy a hacer es un merge. ¿Qué es un merge? Un merge es lo que yo hago cuando paso desde el contenido de una rama, lo paso al contenido a otra rama. En este caso, lo voy a pasar a la main porque es la única rama que tengo y a nivel de practicidad para el curso, lo mejor es usar esta. Pero a nivel empresarial, de aquí pasaría directamente a la rama de desarrollo. Entonces, nosotros acá lo que crearíamos sería un, un git log para ver qué es lo que se ha trabajado con la rama. Entonces, para el git log que nosotros vamos a utilizar, este comando es bastante importante porque nos dice que el git log en una sola línea y en todas las ramas. Y nos va a aparecer que fue lo que hicimos, la lógica de inicio, todo lo demás. Hay otro comando muy importante que en caso que ya nosotros estemos trabajando en un repositorio ya directamente en GitHub, que es el comando git pull, que lo veremos más adelante, pero siempre mentalícense que antes de hacer un push y antes de hacer una integración con la rama principal, siempre es bueno traer los cambios desde la nube, traerlos hacia el computador local para ver si hay un conflicto. Listo. Entonces, estando en la rama main, lo que vamos a hacer es un git merge con la rama de login. Aquí me dice que fue lo que se agregó. Se agregaron 7 líneas. Le coloco aquí un git status. No, un ls. Y aquí en efecto me aparece la prueba que yo realicé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una rama
Después de crear la rama, nos hacemos un merge con la rama, pero hay una rama huérfana, una rama que nosotros no vamos a utilizar y la mejor práctica de programación es lo que tú no usas, elimínalo porque en un futuro hace peso. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Un git checkout. Vamos a copiarlo por acá. Bueno, un git checkout. Colocamos una D de delete y colocamos future logic. Y ahí lo guardamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Borrar la rama huérfana. Aunque nosotros también podríamos borrarlo. Aquí vamos a main, porque a veces tiene conflicto y la vaina. Podemos borrarlo con git branch d y el nombre de la rama, feature login. Y acá. Entonces, si no les borra con la primera, con el checkout, intenten borrarlo con el branch. Entonces ya, cuando nosotros vayamos a ver, ya no tiene la ramificación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo? Ya nosotros creamos un merge. Ya nosotros creamos lo que teníamos que crear en el computador. Nosotros ahora lo que necesitamos es crearlo, la copia directamente en el GitHub. Para esta tarea, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Directamente, nosotros abrimos el navegador, colocamos un github.com y este es el dashboard. En el dashboard, nosotros acá podemos neciarlo, podemos ver en efecto cuál es el repositorio y todo lo demás. Antes de nosotros hacer agregar la primera rama, es necesario hablar de GitHub. En GitHub es nuestra presentación como programadores. Acá nosotros, yo les dedico que siempre le dediquen bastante tiempo en colocar la mayoría de sus códigos más tratados acá, directamente de sus proyectos, y acá siempre darle un poco de cariño a la portada principal. Este es un archivo Markdown que uno lo crea directamente con el nombre de usuario y le coloca, o sea, crea un GitHub con el nombre de usuario y le coloca un RADME, ya, y modifica ese RADME. Por eso le estaba diciendo que es de vital importancia que ustedes sepan cómo utilizar un MD, ese punto de extensión. ¿Por qué? Porque una persona que realmente necesite de sus servicios o necesite de sus servicios slash gente que sabe de programación, que quieran ver cuáles son el trabajo de ustedes, no se va a meter en LinkedIn, sino que se va a meter en el GitHub. Entonces siempre es bueno uno tener siempre un resumen donde les coloque las principales tecnologías, donde le aparezca los proyectos más importantes y el uso para que sepan cómo se implementan. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un repositorio. La ruta es simple, la repito. Abren su perfil y en su perfil agreguen la opción de perfil y se van a repositorios. En repositorios hay un botón que dice New. Ingresan y acá viene la configuración bastante importante. ¿Cómo nosotros queremos que se llame la rama? En este caso yo quiero que la rama se llame curso GitHub. Ya, así quiero que se llame la rama, el repositorio. Aquí hay información bastante importante y la explico parte por parte. ¿El repositorio es público o privado? Público es que cualquier persona con GitHub desde la barra de navegación pueda directamente ingresar a su repositorio y poder ver absolutamente todos sus archivos. Uno lo puede hacer, pero no es lo recomendado.
porque normalmente lo que uno hace es, bueno, si tengo un proyecto que quiero que le den estrellita, quiero que, no sé, tenga bastante visibilidad, sí háganlo. Pero para una empresa, lo normal es que siempre sean proyectos privados. Y si una persona les paga para que le haga un software, ustedes vienen y hacen un software como freelancer, lo que sea, siempre es bueno mantenerlo privado porque ese código es bastante confidencial. A veces no necesariamente porque, ay, no puse el punto M, no lo pusiste, pero sí pusiste toda la lógica de tu código acá y quiere decir que una persona con malicia puede meterse y puede directamente puede hackearte, puede ser todo porque ya sabe cómo funciona tu software, entre otras cosas. Pero siempre es bueno dejarlo en privado. ¿Tienes un template? No. Más adelante en otro curso podemos hacerlo. ¿Qué es un README? Un README es lo que nosotros ya tendríamos por acá, que nosotros ya creamos, pero acá te da la opción para que tú lo crees directamente. ¿Añadir un Git Ignore? No, porque nosotros lo traemos desde acá. Dense cuenta de que nosotros lo hicimos manual, pero ya GitHub te da esa ventaja para que tú lo colocas. Y la licencia, súper importante esto. Y esto es algo que nosotros los desarrolladores a veces como que pasamos por alto, inclusive cuando estamos creando este tipo de archivos, este tipo de repositorios. Cuando uno tenemos acá la licencia, uno es cómo la gente que usa el código puede usarlo. Cuando tú no colocas licencia en GitHub, cualquier persona que se meta a tu perfil, ingresa a tu repositorio, puede literalmente vender el software que tú hiciste y a ti no te da absolutamente nada, porque tú sinceramente no lo protegiste y no le pusiste licencia. Cuando tú le colocas una licencia, ya legalmente ya están atados. Por ejemplo, si ellos tienen tu código y lo quieren coger ellos para poderlo vender, ya a ti sinceramente te tienen que dar una parte o ya te tienen que dar un reconocimiento, bueno, también dependiendo del tipo de licencia que tenga. Hasta ahora hay una duda o inquietud. O pongan un emoji si todo está bien. Sí. Ok, está bien. Bueno, listo, pues. Esto que es una nueva funcionalidad que para los que les guste muchísimo el bytecoding lo van a agradecer. Acá es donde le agregan una breve descripción y el agente de Copilot les hace algo. En este caso yo no lo he probado, pero normalmente pues posiblemente le agrega, mira, sí, le agrega archivos, le genera una aplicación básica directamente y ya queda directamente en GitHub. Para los que no conocen a Copilot, Copilot es prácticamente una de las herramientas de inteligencia artificial más usadas por los desarrolladores. O sea, quizás ahí los no desarrolladores vean más Cursor atractiva, vean más Antigravity atractiva, pero los que ya tienen integrado un Visual Studio Code y un flujo bastante estable en Visual Studio Code, ya sabrán que es Copilot. Entonces, creamos el repositorio. GitHub es tan práctico que a ti te dice, hey, para que tú crees el repositorio desde tu computador, créale con el archivo hecho, curso de GitHub, readme, coloca el init, añade ese readme, luego hay un commit, luego haz cámbiate la rama main y luego haz un remoto. ¿Qué es un remoto? Un remoto es traer esto, lo que nosotros tenemos en la nube, traerlo al computador para hacer asincronía. Porque a la hora lo que nosotros hemos hecho es, no sabemos, no sabemos dónde va. O sea, si yo aquí coloco un git push, esto no lo envía a ninguna parte porque no tengo nada apuntándolo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguimos el tutorial, este sencillo. Aquí nos vamos al archivo main, colocamos acá
control V, que es git, vamos a la rama, ¿a cuál rama? A la rama main. Y acá lo que vamos a hacer un git remote add origin y colocamos podemos colocar esta URL, podemos colocar esta URL o directamente alguna de estas dos. Todas son las mismas. Todas hacen exactamente la misma función. Yo, como es de práctica mía, yo siempre cojo la de acá arriba, que es la más práctica. Le coloco un enter y aquí ya pasó. ¿Qué pasó? Si yo me coloco acá git remote, coloco la V, aquí lo que me dice es, bueno, ya tu origen te apunta directamente o sea, cuando tú hagas un push, ya directamente se te va acá, este enlace. Si tú haces un first, también se te va acá. Esto es lo que te dice este comando de git remote. Entonces acá lo que vamos a hacer es git, no, vamos a limpiar la consola, nuclear. Ahora ya creamos. Entonces, nosotros por primera vez, porque es la primera vez que nosotros hacemos un push, es decir, que nosotros subimos los cambios desde nuestra máquina, los subimos a la nube, nosotros tenemos que implementar el comando push u origin. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Git, obviamente el git push es lo que nosotros, la acción que nosotros vamos a efectuar, que es subir. U origin, que es la URL de origen al cual esto se va a redireccionar, y el main es la rama que yo voy a hacer el push. ¿Qué pasa? Yo acá, porque voy a subir a la nube la rama main, que es la única rama que tengo actualmente, pero si yo tengo otra rama como la rama de funcionalidades, la rama de desarrollo, yo puedo subir esta rama ya. ¿Qué pasa? Que cuando yo subo una rama diferente y el repositorio esté protegido, a mí me va a pedir, ahí me va a pedir un pull request. ¿Qué es un pull request? Un pull request es una propuesta de cambio formal que yo tengo que hacer como desarrollador. Se la tengo que hacer a la persona que está a cargo de revisar. Normalmente, esa persona que está a cargo tiene a su disposición a varias personas que pueden discutir las mejoras o directamente un líder técnico viene, le da check y le hace merge. Listo. Cuando uno hace este pull request, normalmente uno lo asocia con hacer un merge directo a la rama de producción. En caso tal de que estén trabajando con una persona, de corazón les pido para que se ahorren en futuras cuestiones legales, en futuras, lo que sea, que siempre le dejen estas decisiones de aprobación a una persona que por lo menos tenga un seniority más alto. ¿Por qué? Porque pasa el típico, el junior borró la base de datos y no es lo que nosotros queremos. Si tú como junior haces una funcionalidad, luego haces un merge directamente y pasa algo raro, es decir, los usuarios, o sea, póngase usted en el peor de los casos, que en el merge pongan un punto .m y en el punto .m estén todas las credenciales de los servidores. ¿Qué puede pasar con todas las credenciales de los servidores? Pasa como con la aplicación esta de la tacita de las mujeres de Estados Unidos. Se pueden meter ahí a la base de datos directamente, coger toda la información y quemar a una cantidad absurda de personas. Y eso es risa para la gente de acá, hey, ven acá, lo quemaron, tal, pero para el desarrollador que hizo esa embarrada, para lo menos que se puede preocupar esa persona es que la metan presa, para lo mínimo, a lo mínimo, porque normalmente lo que hacen es meter la presa y adicional a pagar unas sumas exorbitantes de dinero, porque
Estos tipos de error son prácticamente indescriptibles. Bueno, ya explicando cuáles son prácticamente las desventajas y por qué es bueno que hagamos esto, acá lo que hacemos es un git push. Una vez hecho este comando, que es la primera y única vez que lo haremos, ¿por qué? Porque lo que hace este comando es la rama que nosotros tenemos local, hacerla, ponerla en la nube, lo único. Ya cuando la rama está en la nube, ya nosotros podemos colocarle un git push normal, porque ya la rama está, la rama está arriba. Entonces nosotros acá lo que hacemos es recargar la página y acá sale absolutamente todo lo que nosotros creamos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Jesús, ahí simplemente para la analogía de las personas, pull es jalar, o sea, te traes, jalas, push es empujar, ¿ok? O sea, que empujas hacia el servidor remoto. Pull es te jalas, te traes del servidor remoto, entonces para que estas acciones no se les olvide, ¿ok? Entonces, pull request es jalar una petición, ¿vale? Entonces, así como dice Carol, se asocia a una puerta. Estoy jalando o estoy push, empujando, ¿vale? Listo, eso. Listo. Bueno, ahora aquí vamos con lo verdaderamente interesante. Aquí como estoy yo solo, no tengo un equipo directamente que está trabajando conmigo en estos momentos. Se puede decir que es una mala práctica, pero lo voy a efectuar, que es yo modificar el repositorio remoto para luego traer esos cambios remotos directamente a mi dispositivo. Luego hacer un cambio en mi dispositivo local y luego subirlo nuevamente. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es editar el archivo README. Colocamos acá editar file, esto lo borramos, acá colocamos un guía, por ejemplo, guía de GitHub, por ejemplo, guía de GitHub. Hola mundo, esta es una guía. Ya. Lo que vamos a hacer, vamos a comitearlo, me lo genera automáticamente, no tengo que hacer prácticamente nada. Guardo los cambios y acá lo tengo. Acá se me actualizó. ¿Yo qué hago acá? Acá yo me meto directamente en el readme.md y que me aparece hola Git. No se me ha actualizado. Si bien yo lo actualicé ya, tengo que traerme esos cambios. ¿Cómo lo traigo? Con git pull, traer. Entonces, lo que coloco es sencillo, git pull. Listo. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Me dice un resumen. Me dice que me agregó 4 líneas y me eliminó una. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ingresar el archivo para ver, en el peor de los casos hay un conflicto. Puede que sí lo haya, puede que no lo haya. Vamos a ver qué hay. Vamos a colocar un bad y el mismo readme. No hay conflicto y sí tengo la herramienta. En caso que haya un conflicto, que uno haga un git pull o en su defecto que haga un git push, puede pasar de que hayan incongruencias. Es decir, un desarrollador modificó la misma rama que yo utilicé y aparte modificó la misma línea que yo utilicé y eso que se ocasiona de que en una línea a mí se me presenta este tipo de errores. ¿Qué es lo que hace GitHub? ¿Qué es lo que hace Git? Git lo que te dice es, mira, hay estas dos modificaciones, ¿con cuál nos quedamos? Te quedas con la de arriba, que es la que hizo tu compañero, te quedas con la de abajo, que es la que hiciste tú, te quedas con las dos o las integras en una sola solución. Para tú integrarlas, ¿tú qué es lo que haces? Eliminas directamente acá los encabezados
o inclusive puedes hasta borrar todo esto y crear una nueva solución aparte, o sinceramente bórralo de arriba y borra las eliminaciones. Lo que sí se recomienda es que elimines los marcadores. O sea, porque los marcadores te sirven a ti para visualizar, pero en producción se caen. Entonces, muchos códigos he visto que se han caído porque la gente lo que hace es eh, hacen un push a la fuerza. O sea, fuerzan los push. Entonces, a veces pueden que aparezcan esto y eso rompe en producción. ¿Uno qué hace? Uno después de que uno modifique el archivo conflictivo, uno lo coloca con git add el archivo conflictivo y luego en un commit uno coloca directamente cuál fue la mejora que le hizo ese archivo conflictivo y cómo lo implementó, ya sea con un fetch, ya sea con un nombre así que sea bastante acoplado y todo lo demás. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahora? Manden una manito o algo. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya nosotros tenemos este archivo y nosotros ahora vamos a modificarlo nuevamente. Vamos a enviarlo a otro archivo diferente. Entonces, para manera de practicidad, vamos a crear un hecho. Colocamos eh, hola, colocamos no, colocamos un hola, punto, py. Acá se modificó, colocamos un git add punto, no, add punto no, una muy mala práctica. Yo la tengo y la tengo que quitar porque realmente puede tener errores repercusiones bastante grandes en un futuro. Acá lo tenemos y acá colocamos un git commit m add un hola.py archivo de prueba. Listo. Lo agregamos y luego le hacemos un git push. Solamente el push porque ya la rama es remota. Guardamos y acá me aparece git add archivo de prueba. Bueno, ya teniendo eso claro, pasemos con lo siguiente. Esto era lo que les venía comentando en un principio, que era el portafolio profesional. Este es el portafolio de ustedes, cómo se venden como desarrolladores. Aquí lo tienen. Entonces, lo ideal siempre es que tus proyectos públicos demuestren tus habilidades. Si ustedes tienen proyectos como prueba de concepto, validación, o sea, proyectos que sean realmente irrelevantes, lo mejor es tenerlos en privado. Si ustedes tienen un proyecto que les enorgullezca, que digan, hey, este proyecto lo pueden ver muchas personas, porque les digo algo para que se emocionen. Hay una, hay una distinción que da GitHub que si tú la haces, prácticamente eres una eminencia, que no todas las personas en el mundo la tienen, pero las pocas personas en el mundo que la tienen son bastante reconocidas. Por ejemplo, Midudev, estas personas así que son influencers, que tienen bastante influencia e impacto en las redes sociales, tienen este tipo, bueno, ni siquiera todos, pero tienen este tipo de distinción. Y cuando tienen este tipo de distinción, quiere decir que tú tienes bastantes proyectos con bastantes estrellas. Por ejemplo, el repositorio de Linux Torvalds, el creador de Linux, tiene miles de millones de estrellas. Es una persona que tiene un beneficio adicional en GitHub. En GitHub, ¿qué le pueden dar? Le pueden dar premios, le pueden dar exclusividad, le pueden dar copilot gratis. Es una persona que inclusive puede hasta brindar cursos directamente certificados de este tipo de tecnologías.
Cuando ustedes también implementen este tipo de proyectos públicos, intenten que sean la mayor calidad de código posible. Si ustedes tienen ya códigos en GitHub, por favor, métanse, varíen sus commits y hasta si pueden háganle limpieza, porque no todos los proyectos se hacen. Muchos de los proyectos siempre son proyectos como por ejemplo, voy a mostrar por acá. Siempre son proyectos que pueden llegar a ser como proyectos de relleno. Que, bueno, esto es un proyecto que se puede decir que eh, no es de relleno 100%. Bueno, esto es una mala práctica, válgame la redundancia, pero esto es un proyecto que yo hice para un curso. No me molestó ponerlo, pero dense cuenta de que a mí me toca meterme nuevamente en el proyecto, validar todos los commits, porque una persona que me busque, por ejemplo, para hacer una página estática o semidinámica, porque tiene también JavaScript, lo primero que va a decir es, hey, mira cómo hace los commits, mira la calidad de código tan horrible que tiene y no es bastante agradable. A diferencia de un proyecto que, por ejemplo, puede ser un poco más de prestigio, como un proyecto de aplicación móvil que también tengo, que este ya vendría a ser un poco más de, que a mí me enorgullecería más poner en mi GitHub. Es decir, que si me pusieran a elegir entre uno y entre otro, yo perfectamente elegiría el proyecto más grande que tengo. ¿Sí? Jesús, allí en la página que tú estabas de GitHub, puedes irte a la página de GitHub, hay algo que se llama GitHub/trending, en donde tú todos los días puedes ver, si quieres, ábrete una nueva página, Este. no, el de trending, vete a la página de GitHub, solo github.com. Acá. No, salte de tu repositorio, vete arriba en el URL y ahí coloca el /trending. Trending, D-I-N-G. D-I-N-G. Dale ahí Así. enter. Sí, así. Entonces aquí tú puedes ver todos los días cuáles son los repositorios que están marcando la tendencia y que mayor cantidad de estrellas tienen en un día. Entonces, fíjate que tú aquí, por ejemplo, Grok 1, que es de la comunidad de Python, perdón, Grok Open Release, tienes de Algorithm. Abajo hay uno interesante que siempre está ahí, que es el de Data Science, ciencia de datos por beginners, que es ese que está allí. Tienes 6.798 forks, 32.000 estrellas. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a familiarizar con el contenido que hay en GitHub. Y lo otro es que, si bien, por ejemplo, Jesús mencionó que esta es nuestra hoja de vida, de los que desarrollamos y de los que somos software engineers, ¿ok? Pero hoy en día, que la ingeniería de contexto se está haciendo tan famosa, la mejor forma de escribir contexto para tus agentes y para tus aplicaciones es con GitHub. Y hay gente ya que no es técnica y está escribiendo libros y documentos en GitHub y los está publicando en GitHub. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y también por ahí hay no me recuerdo ahora, pero de pronto alguno aquí lo sabe, hay una manera en que tú puedes convertir tu GitHub en un Wikipedia con documentación. Yo ahorita lo busco y se los muestro, pero se está volviendo tan famoso ya GitHub en la era de la inteligencia artificial que ya no es solo para los desarrolladores, sino también para todo el mundo que quiera tener ingeniería de contexto y documentar su documentación. ¿Vale? Gracias, Jesús. Listo. Inclusive, ahora que toca el tema de inteligencia artificial, Copilot, o sea, no sé si lo sepan, pero por ser estudiante tienen Copilot gratis. Entonces, por ejemplo, en el código que acabamos de crear, que es el curso de GitHub,
Acá hay una opción que se llama, por ejemplo, Wiki. No, Wiki no, este no era. Hay una opción de Copilot. Aquí está, Chat with Copilot. Apenas que seleccionan esa opción, tienen el contexto de lo que hicieron y ustedes le pueden hacer absolutamente todas las preguntas de esto. Por ejemplo, si yo aquí vengo, ¿sí? Pregunta, ¿para tener eso necesariamente tendríamos que usar el correo institucional o se puede con el correo regular? Correo institucional. Cuando te pidan la validación, eh, normalmente lo que te piden es una validación que pruebe que tú eres estudiante, ya sea una tarjeta estudiantil, un screenshot del banner de la universidad donde aparezca que tú eres un estudiante activo, entre otras cosas, o inclusive hasta el colegio y todo lo demás lo puedes hacer acá. Es muy chévere porque hay algo muy interesante que se llama GitHub Student Pack. Esto es prácticamente la ayuda más grande que le pueden dar a un desarrollador. Aquí sí se pueden observar, todos estos son los recursos que le dan. Le dan servidores de DigitalOcean, le dan nombres de dominio, le dan, bueno, le dan varios nombres de dominio, pues mira que tiene Nightshop y Nate.com, le dan Notion gratis, le dan Microsoft Azure, mira que le dan 100 créditos de Microsoft Azure y 200 créditos de DigitalOcean. Aparte le dan GitHub Copilot y le aparece una prueba de GitHub Pro. En este caso yo la tengo. Por ahí está. También le dan JetBrains, que están todo el entorno de programación, que es PyCharm, IntelliJ IDEA, entre otros. Heroku, MongoDB, le dan demasiados recursos. Por el simple hecho de tener un correo institucional. DevNote, dan muchos. Pero sí, es siempre con el correo institucional que tú tienes que hacer este tipo de interacción. Bueno, esto, lo que les voy a mostrar, es bastante chévere, porque ahora ustedes dicen, yo para qué quiero crear documentación, pero cuando ustedes tienen un proyecto muy grande, que ustedes se tienen que sentar o directamente le dan acceso a un repositorio que ustedes dicen, yo este repositorio ni idea qué es lo que yo debo de hacer. Entonces, primero, tú acá le pones de contexto, date cuenta, le puse de contexto el curso que nosotros creamos y acá le pregunto, ¿qué se hace? em, ¿De qué se trata este repositorio? Él analiza directamente, ¿sí, Carol? Quería como una anotación con respecto a la documentación. Hay que tener en cuenta de que los repositorios también estamos trabajando en equipo. Entonces, al momento de hacer la documentación, es tener claridad de lo que uno se está trabajando para que los demás compañeros o el equipo de desarrollo tengan en cuenta qué tecnología, qué framework, qué versión se está utilizando para poder tener un desarrollo ameno. Claro, pero muchos desarrolladores son bastante celosos con sus tecnologías, inclusive hasta los mismos desarrolladores que uno está trabajando. Y más los desarrolladores que trabajaron en el proyecto y dejaron el proyecto con deudas técnicas y prácticamente dejaron el proyecto tirado. Entonces, en complementación a lo que acabo de decir, Carol, dense cuenta de que acá yo aquí puedo preguntarle absolutamente todo lo relacionado al proyecto. Aquí me dice cuánto pesa, qué es un archivo de qué tipo, cuál es el propósito, todo aquí lo tenemos descriptivo. Acá también podemos crear guías, podemos crear documentación. Esto también me puede entregar archivos, me puede entregar texto para yo copiar y pegar, me puede dar archivos en látex, me puede dar absolutamente todo que yo
como desarrollador me sirva a mí para contextualizarme y seguir con el desarrollo y no embarrarla. Hasta ahora hay una inquietud con respecto a esta herramienta. Perfecto. Bueno, ya creamos de local a la nube. Bueno, estas son las reglas de oro para que nosotros aprendamos a usar Git y GitHub como un pro. Primero, crear commits pequeños y frecuentes con los parámetros que ya se habían comentado, que es fix, add, doc, entre otros parámetros. Siempre tener mensajes descriptivos, cortos, precisos y claros. Siempre explicando el qué, el por qué de cada cambio. No es como yo creo un commit que le coloco perro. Yo entiendo por qué le digo perro, pero el otro desarrollador no sabe por qué yo le digo así y crea bastante confusión. Luego creo una rama siempre es una funcionalidad diferente. Aparte de todo, la sincronización de los objetos lo podemos tener regularmente y de hecho es muy necesario. De nada nos sirve a nosotros trabajar individual si ni siquiera si ni siquiera traemos los cambios, si ni siquiera validamos las cosas que nosotros tenemos con otros desarrolladores. Entonces siempre es bueno sincronizar. Antes de hacer un push, siempre es bueno hacer un pull. Nunca, nunca se tiene que forzar un push y mucho menos en main. Primero, porque puede conllevar a riesgos legales, a problemas, a conflictos, inclusive en el equipo. Y lo segundo es porque se puede dañar una página, se puede dañar una aplicación que ya nosotros hemos hecho creado con brevedad. Por eso siempre, en complementación, revisa siempre los commits, siempre configura correctamente un git ignore, porque a veces sí, uno crea el git ignore, pero a veces no tiene estructuración. O sea, siempre es como el típico git que tú colocas los archivos así por ponerlo y no es la idea. El git ignore siempre se debe de colocar con estructura. Arriba colocar lo más importante, que normalmente son las variables de entorno. Abajo colocar las carpetas innecesarias que pueden ser los archivos caché, archivos basura, entre otros archivos. Y abajo archivos que puede generar la inteligencia artificial. Eso es una estructuración bastante básica que pueden utilizarla o pueden buscar otras. También podrán utilizar tags para versiones, que son puntos con un marca en el historial, que ejemplo, versión de la aplicación 1.0, 4.0, y siempre, pero siempre, se recomienda documentar en un README. El README, como ya se pudieron dar cuenta, es el archivo de presentación del repositorio. Si el README es suficientemente descriptivo y suficientemente claro, las personas luego no se le van a llamar a ustedes a decir, hey, ¿qué hiciste acá? ¿Cómo lo hiciste? Porque ya sinceramente ustedes lo plasmaron lo mejor posible. Y siempre el main se mantiene funcional. Normalmente uno cuando está desarrollando tiene la típica frase, hey, funciona. No sabemos cómo funciona, no sabemos si se puede caer, funciona. El main no. El main siempre tiene que ser la versión más estable, la última versión validada, la última versión probada, entre todo lo demás. Porque el main es la cara visible del proyecto. Un mal proyecto tiene un main que es bastante eficiente. Un main con book, un main, no es lo mejor. A manera de recomendación, si es necesario, quiten las funcionalidades, pero que las funcionalidades que estén siempre sean las mejores y siempre sean las más estables. Bueno, les presento un conjunto de herramientas que pueden implementar, que justo, este GitKraken, que es premium, por tener una cuenta institucional, se los pueden ofrecer gratis, tengo entendido que un año. El GitKraken, ¿qué es lo que les muestra? Les muestra gráficamente las ramificaciones que tienen sus proyectos. Y eso les ayuda bastante, primero, a limpiar. Y segundo, les ayuda bastante a contextualizarse dentro del mismo proyecto. También tienen GitHub de stock que ustedes pueden implementar para evitar usar toda esta cantidad de comandos, sino ya les queda algo más visual
en su computadora. También tenemos la opción de Visual Studio Code de directamente una extensión que instalen que también sea más práctico implementarlo. Otros recursos que es OMySHS, ZSH, que es para que prácticamente les coloque la terminal de esta manera, que sea un poco más visualmente más descriptiva a la hora de trabajar. Acá, ok. Atlassian y GitHub Resource ofrecen bastante documentación. También la documentación de GitHub también está abierta al público. Son completamente gratuitos. Es decir, que si ustedes eh, tienen alguna duda, alguna inquietud o simplemente lo que sea, ahí sinceramente lo pueden venir y validar. Una recomendación. De momento, no vayan, no apunten a aprenderse todos los comandos. O sea, yo tengo 5 años trabajando con GitHub y yo no me sé los comandos, la mayoría. Yo sé más o menos para qué se usan, cómo se implementan, cuáles son las funcionalidades avanzadas y todo lo demás, pero aprenderse todos los comandos en su totalidad no es lo recomendable, porque es mejor aprovechar ese aprendizaje en efectuarlo en un lenguaje de programación, en efectuarlo en buenas prácticas directamente en GitHub, que directamente aprenderlo, porque hay guías que uno simplemente copia, pega y ya. Claramente hay comandos que uno por inercia se los aprende, como el git push, el git clone, el git add, entre otros comandos que son los comandos eh, que uno siempre tiene que tener a la mano, pero los comandos más avanzados, normalmente uno ya trabaja directamente con alias. En vez de colocar un comando hay comandos en GitHub que normalmente tienen 3 renglones o como unos 50 60 caracteres. Entonces lo normal es no aprenderse eso, sino ya directamente colocarle un alias que uno diga git.1, por ejemplo, y enseguida le aparezca el comando largo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna intervención, algo que decir? ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora en este espacio les toca a ustedes crear una presentación final. Ustedes pueden crear un portafolio web o directamente pueden crear unos 3, 4 archivitos, crean su repositorio, lo suben y acá lo podemos ver directamente en la clase. Si quieren, podemos hacerlo acá directamente o si quieren ya le queda como tarea para un estudio independiente. Jesús, yo creo que lo podemos colocar de tarea a los muchachos, ¿vale? Para que lo hagan y luego habilitamos un espacio en caso de que tengan algún tipo de preguntas. ¿Te parece? Listo, sí, sí, también puede ser. Bueno, entonces, felicidades. Ya con esto han dominado por lo menos lo básico de Git, de GitHub. Ya aquí las habilidades que adquirieron ahora mismo son control de versiones completo, desde cómo crear un Git de un Git desde cero, cómo trabajar con ramas, cómo hacer merge, cómo colaborar en equipo, directamente cómo hacer flujos de trabajo profesionales con las diferentes ramificaciones, con las buenas prácticas que se deben de tomar en cuenta, cómo se soluciona un conflicto, y cuáles son las mejores prácticas de la industria. La recomendación que les doy es practiquen todos los días, contribuyan directamente al open source. Eso realmente cuando ustedes contribuyen al open source, eso le abre a ustedes un mundo de posibilidades bastante amplio porque ustedes se van a conocer. También construye un portafolio de habilidades donde sea bastante práctico, donde sea bastante directo y les muestren a ustedes realmente sus habilidades. Y bueno, el mundo tech los espera. Excelente, Jesús. De verdad que muchísimas gracias por el entrenamiento.
Yo creo que esto hace parte de la formación, no solo de los que somos ingenieros, no solo de los que somos desarrolladores, sino que, y yo insisto, en esta nueva economía digital, esto se está convirtiendo en un conocimiento básico que todo ciudadano digital tiene que aprender y tiene que conocer. Y de verdad que muy buena presentación, te felicito y muchas gracias. Voy a detener aquí la